¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de noticiasdigital.net. Mi nombre es Luis Cárdenas, les agradezco mucho estos minutos de su atención para este podcast de Noticias Digital. Ahí está la dirección, facebook.com/noticiasdigitalmx o en Twitter, twitter.com/soy un hereje. Bueno, pues el día de hoy un tema bastante particular, un tema que tiene que ver con las alianzas en el Estado de México, con el siguiente gobernador del Estado de México y con la importancia que tiene este tema. A ver, vamos por partes. Primero, el Estado de México ha sido gobernado durante más de 80 años por el PRI. El Estado de México no conoce a ningún otro gobernador. Hay que hacer un análisis y aquí no es que nadie esté en contra de nadie, pero hay que poner las cartas bien claras sobre la mesa. Para la elección del año 2000, Andrés Manuel López Obrador, el PG, AMLO, planteó la posibilidad de una alianza federal entre el Partido Acción Nacional y entre el PRD con la necesidad, con el objetivo de sacar al PRI de Los Pinos. Esto fue avalado por el PG para la elección del año 2000. En la elección que finalmente pues fue ganada por Fox y que sí sacó al prismo de Los Pinos, aunque no hubo ninguna alianza. Fue Cuauhtémoc Cárdenas quien quedó ahí también en la elección y la ganó finalmente el Partido Acción Nacional con Vicente Fox. Fue un fiasco, ya sabemos lo que sucedió. Frases célebres como el famoso yo por qué, frases célebres, situaciones célebres nos quedan del foxismo, una parte muy folclórica del país, de la administración del país, pero bueno, ¿por qué recordar esta situación de López Obrador que estaba a favor de esta alianza en el 2000? Porque el Estado de México sigue sufriendo la misma situación, solo que a nivel estatal. Y es justamente López Obrador quien, pues después de lo que pasó, haya o no haya habido fraude, muchas personas creen que sí, muchas personas creen que no, en 2006, pues hay una ruptura total con el Partido de Acción Nacional, hay una ruptura de principios, hay muchas cosas, y tiene toda la razón en ese aspecto. Son dos aspectos ideológicos diferentes, pero si aquí lo planteamos o lo pensamos desde un objetivo de no dejar que el priismo vuelva a ganar, pues entonces tendríamos un punto muy importante y que quizá no se está tomando en cuenta por un berrinche. Ahorita la situación, la realidad es que todo aparenta a que ya valió madre la alianza. No va a haber ninguna alianza para todos aquellos pues ultraconservadores políticos que pueden ser conservadores de izquierda o conservadores de derecha en torno a una fusión entre el PAN y el PRD. ¿Por qué? Porque, bueno, por un lado, el PRI, tomando en cuenta esta situación, ha puesto a Erubiel Ávila, un candidato que pues parece muy fuerte como su candidato para el Estado de México. Esto con todo y el capricho de Peña Nieto, Esto con todo y el berrinche quizá de Peña Nieto, porque el delfín del gober del Estado de México, el delfín de Peña Nieto, el de Televisa, era justamente otro candidato, Alfredo del Mazo, quien de haberlo sido y de haberse convertido en gobernador, hubiera sido el tercer gobernador de la familia del Mazo en el Estado de México. De entrada el PRI está metiendo esas cartas sobre la mesa, pero aquí ganarle al PRI en la elección del Estado de México, en una elección dividida entre más candidatos haya, pues va a ser muy, muy difícil, realmente va a ser más complicado. Es posible, es muy posible, pero los discursos de izquierda radical o de derecha radical, o los discursos de las necedades o del chingar el ego político, no van a llevarlos a ningún lado. El PRI va a estar feliz y Enrique Peña Nieto va a estar revolcándose de carcajadas de lo fácil que les pueden pintar el panorama. Yo siempre he sostenido, lo he dicho en distintos espacios, que hubiera sido una elección interesantísima si solamente hubiera habido dos candidatos, es decir, el del PRI, Erubiel Ávila, contra un candidato único de una alianza opositora. Es cierto, son muy diferentes en ideología, son muy diferentes en muchas cosas, pero lo único que se está provocando, yo creo, con estos berrinches de la oposición priista en el Estado de México, es que termine ganando Peña Nieto. Y es que para el 2012 tengamos un PRI muy fortalecido, ya de por sí se ve muy fortalecido, para el 2012 se tenga un PRI, un partido muy fortalecido, y agarren y se chinguen Los Pinos una vez más.
Eso es lo que puede pasar con todos estos dramas. Lo más factible es que es muy difícil que se dé esta alianza y vamos a tener un escenario, yo creo, adelantaría, pensaría, aunque no soy ningún adivino, pero sería más o menos así. Por un lado, Erubiel Ávila, con un apoyo fuerte, importante del priismo y de la maquinaria del Estado. Obviamente Peña Nieto no se va a quedar con los brazos cruzados, va a estar inyectando por ahí un apoyo, es lo más factible. Por un lado, Erubiel Ávila, candidato del PRI, y por otro lado, pues vamos a tener a un quizá Alejandro Encinas que le van a estar jodiendo y buscando romperle su candidatura por el problema de la residencia en el Estado de México, que ellos dicen que está bien, pero hay quien dice que no, y por otro lado, quizá a un Luis Felipe Bravo Mena en el PAN. Esto quiere decir una oposición dividida, una oposición que finalmente pues le hace un poquito más fácil la tarea al priismo. Ojalá que no, ojalá que no, ojalá que hubiera una alternancia, sería interesante también ese escenario, pero aquí hay que tomar en cuenta, pues esto, es una oposición dividida, y ¿sabe qué es lo que más encabrona? Bueno, no sé, a mí me encabrona. No soy ciudadano mexiquense, pero me encabronaría que me pregunten mi opinión sobre si estoy de acuerdo o no con una alianza, que fue lo que sucedió el pasado domingo, y después, por los caprichos, por los egos, por los berrinches, pues terminan decidiendo que no va a haber ninguna alianza, que van a ir separados y que no pasa absolutamente nada. Porque entonces, ¿para qué toman en cuenta a la ciudadanía? ¿Para qué hacen este circuito mediático? ¿Para qué hacen estos berrinches, estos dramas? Si a final de cuentas no se va a tomar en cuenta a la ciudadanía. Entonces, a mí esa situación, francamente, pues me encabronaría. Si yo fuera ciudadano mexiquense, si hubiera votado en la alianza y hubiera votado por un sí a la alianza, pues me encabronaría. Hay quien dice, insisto, hay quien dice, no sea lo que no se enojen los que sean seguidores de López Obrador, pero hay quien dice que pues Andrés Manuel López Obrador, con estos berrinches, con estos dramas de querer ir con una oposición dividida, pues está favoreciendo de una u otra forma al PRI. Y es que creo, opinión muy personal, creo que quizá es más importante para ciertos sectores una derrota pero digna, así lo mencionan, y muy respetable el punto, que poderle quitar al gobierno priista, que poderle quitar el gobierno al PRI en el Estado de México. Pues habrá que ver. Lo cierto es que, bueno, esta elección es trascendental porque, le insisto, si gana el PRI en el Estado de México, llega fortalecido para la elección presidencial, y si pierde el priismo en el Estado de México, pues llegaría debilitado, en donde ya hay una alianza, en donde no han dicho nada todos estos de izquierda radical, es en Coahuila. Y en Coahuila justamente es con el senador con licencia Guillermo Anaya, quien fue acusado, inclusive hasta por el mismo Humberto Morera, gobernador en ese entonces de Coahuila, hoy presidente del PRI, quien fue acusado, Guillermo Anaya, el candidato de la alianza PAN-PRD en Coahuila, fue acusado de tener ciertos vínculos con Sergio Villarreal, mejor conocido por todos como el Grande. Inclusive el Grande, siendo testigo protegido, este narcotraficante poderoso de los Beltrán Leiva, el Grande, siendo testigo protegido, con el nombre de testigo protegido de Mateo, dijo que ser Guillermo Anaya, el que ahora es candidato del PAN y PRD en Coahuila, le había presentado en el 2006 al mismo presidente Felipe Calderón. Guillermo Anaya se encabronó, demandó a Proceso, que había pues publicado este reportaje, lo demandó, si no mal recuerdo, por cerca de 6 millones de pesos, y ganó de hecho Guillermo Anaya en una primera instancia. Habrá que ver el juicio, que si no me equivoco continúa, quizá lleguen a algún acuerdo, pues un juicio civil, no es nada por debajo del agua, no por el estilo, es un juicio civil al que se puede llegar siempre a un acuerdo fuera de los tribunales en ese aspecto. Pero pues ahí está cabrón, está muy cabrona esa situación, y ahí sí ni quien diga nada, están tan metidos en el Estado de México que en el caso de Coahuila, pues ahí sí ya lo ven X, y Guillermo Anaya ya se registró como un candidato abanderado por el PRD y por el PAN. Ganó Oaxaca, ganó Puebla, ganó Sinaloa, han ganado distintos estados en esta postura, en la PAN-PRD, y han quitado al priismo de los pinos, han tenido una alternancia que es muy necesaria para una sociedad, una alternancia en los partidos políticos, una alternancia en administraciones diferentes para gobernar, y no se ha logrado, y no se ha hecho en el caso del Estado de México, que cumple con todos esos requisitos. Oaxaca siempre fue gobernada por el PRI, Puebla siempre fue gobernada por el PRI, y el Estado de
México también, y esta hubiera, porque ahorita se ve ya la verdad muy cabrón, pero hubiera sido una alternativa maravillosa para poder también haber quitado al PRI del gobierno mexiquense. Aquí lo preocupante es que por la situación tan cabrona que estamos viviendo en materias de seguridad y en materias de muchas cosas, pues es importantísimo que la clase política, sea del partido que sea, se junte y deje de estar haciendo folclores y discursitos mediáticos que no llevan a ningún lado. Bueno, pues hasta aquí el podcast del día de hoy. Ya me alargué un poquito más, 10 minutos duró este podcast. Nos vemos mañana, nos escuchamos y nos vemos mañana en otro podcast de noticiasdigital.net. Y usted ya sabe en dónde escucharme, de 1 a 3 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes. Ahí estoy, de 1 a 3. Ya sabe en dónde, ya sabe en qué frecuencia o en qué página de internet. Si no sabe, bueno, luego lo puede averiguar muy fácil. Estamos en MBC Noticias de 1 a 3 de la tarde todos los días. Cuídense mucho, nos vemos mañana en otro editorial de Noticias Digital.